Queremos en esta hora estudiar un tema muy interesante del Antiguo Testamento, de una de las 12 tribus, y queremos pedirle que el Señor nos dirija al estudiar y al meditar en su palabra. Oremos. Querido Dios, en esta hora nos alistamos para entrar en una nueva aventura de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo aclare nuestra mente para comprender los principios y conceptos que abordan el tema de hoy. En el nombre de Jesús, amén. En este momento queremos analizar quién fue Isaacar. Isaacar del hebreo Yisahar, cuyo nombre significa recompensado. En el Antiguo Testamento, Génesis 30, 17 y el verso 18 es el nombre que se le da a esta tribu y queremos conocer su historia. En el versículo 18 nos menciona que es el noveno hijo del patriarca hebreo llamado Jacob y el quinto hijo de Lea, una de sus esposas, junto a Raquel. Es el fundador tradicional de la tribu de Israel que lleva su nombre. Génesis 30, 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Verso 18. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. De los hijos de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel que conocemos hasta hoy. Por lo tanto, los hijos que Jacob tuvo con Lea fueron Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero Raquel era estéril. Entonces Raquel dio su sierva Bía a Jacob, de donde nacieron Dan y Nectalí. Y Lea también dio su sierva Silpa a Jacob, de donde nacieron Gad y Aser. Finalmente Raquel, que era estéril, le da 2 hijos a Jacob, José y Benjamín. José, quien luego fue vendido como esclavo por sus hermanos, tuvo a su vez 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés, y de aquí salieron los nombres de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Nectalí, Gad, Aser, Benjamín, Efraín y Manasés. No estaban, no están
Leví, su herencia fue el sacerdocio, ni José, que se abrió en dos tribus, Efraín y Manasés, sus hijos. No se da ningún dato biográfico de él, excepto que tuvo 4 hijos que vinieron a ser príncipes de una de las tribus. En Primera de Crónicas, capítulo 7, el versículo 1, los hijos de Isaacar fueron 4: Tolá, Fua, Jasud y Senrón. Las 3 unciones de las 3 tribus de Isaacar, o de la tribu de Isaacar. Los hijos de la tribu de Isaacar eran hombres especiales. La Biblia dice que tenían conocimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Esta tribu era la tribu más profética de las 12 tribus. De hecho, tenían un manto con 3 grandes unciones que les sobresalía por encima de sus hermanos: la unción de prosperidad, la unción espiritual y la unción del conocimiento de los tiempos. La unción de prosperidad. La tribu de Isaacar recibió la mejor porción de la tierra prometida, la extensión o la extensa llanura de Jezreel, con el Jordán como sus límites. Josué 19:17 dice: la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a su familia. 19:18. Y fue su territorio Jezreel, Kensulot, Sunem. El versículo 19. Efraín, Sinón, Narat. El versículo 20. Raat, Quizón, Abes. Versículo 21. Renel, Enganín, en Hanadá y Bet Sasima y Bet Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. El versículo 23. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. La bendición de Jacob a Isaacar. Cuando Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos, así dijo de Isaacar: y bendijo a Isaacar. Génesis 49:14. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. En el versículo 15, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar, y sirvió el tributo. La bendición de Moisés a Isaacar. En la bendición de Moisés, Zabulón e Isaacar son mencionados juntos y en señal
al destino de Isaacar hacia la actividad comercial. En el libro de Deuteronomios 13:18, a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. El verso 19, llamarán a los pueblos a tu monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoreros escondidos, o más bien los tesoros escondidos de la arena. La unción espiritual, el segundo punto. Su conocimiento de la palabra de Dios hizo ser maestros en Israel. Su consejo y su interpretación de las escrituras se recibieron como palabra totalmente autorizada. Eran además una de las 6 tribus que estaban en el monte Gerizim para declarar bendición sobre el pueblo. Deuteronomio 27:12, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. El versículo 13, la unción del conocimiento, la tercera característica, la unción del conocimiento de los tiempos de Dios. Los hijos de Isaacar eran hombres también astrónomos que mantenían un registro de los tiempos y las estaciones. Eran expertos en la fijación de los inicios de año y el comienzo del mes. Ellos entendieron el significado de los cambios de los tiempos, la luna, los periodos solares y los signos de las estrellas. Ellos le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Durante la primera guerra civil de Israel, cuando Dios estaba transfiriendo el reino de Israel de Saúl a David, los 3 hijos de Isaacar se decidieron unánimemente a pelear de parte de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. El libro de Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Israel entendieron que era el momento para que Dios cumpla su palabra profética dada por Samuel 17 años antes. El Señor les concedió una unción para entender el momento profético en el cual Israel iba a ser quitado, le iba a ser quitado Saúl y dado a su nuevo siervo
llamado el rey David. En primera de Samuel 15:26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 15:27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y sacar como burros. Cuando Jacob, antes de morir, bendijo a sus hijos, así bendijo a Isaacar. Génesis 49:14. Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. El versículo 15. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió el tributo. Para la mayoría de las personas, el burro o el asno representan un animal tonto, sin mucho que ofrecer, pero nada más alejado de la realidad. El burro se le da gran importancia en la Biblia, y es por esto que Jacob no estaba ofendiendo a su hijo, sino todo lo contrario. Hay una gran diferencia entre el burro y la mula. La mula es una mezcla entre animales, caballo y burro, lo cual Dios prohíbe. Salmos 32, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los burros en la Biblia debían ser redimidos, mas todo primogénito en Éxodo 13:13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Eran valiosos. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Debían ser cuidados. Éxodo 21:33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayera allí un buey o asno, el versículo 34, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. El enemigo debía tratarlos bien. Éxodo 23:4. Si encontraras al buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. 23:5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo.
Además, eran protegidos en Sabbat. Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo, o sea, sábado, reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. En Lucas capítulo 13, versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día sábado. A través de toda la Biblia vemos que el burro jugó papeles muy importantes en los planes y propósitos de redención del Señor. Con Abraham en su camino a sacrificar a Isaac. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Por lo tanto, Jesús acusó a los fariseos de no reconocer los tiempos en términos espirituales. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboledas. El versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboleas el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 54, decían también a la multitud: cuando veáis nubes que salen del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Versículo 56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y como no distinguís el tiempo? Los fariseos, más atentos a sus tradiciones que a los milagros que Jesús hacía delante de sus ojos, no le cuestionaban los milagros en sí, sino que los hiciera un día sábado, quebrantando el Shabbat. Fueron totalmente incapaces de reconocer a Jesús como el Mesías, tantas veces profetizado en las Escrituras por reyes y profetas, de los cuales los fariseos eran intérpretes y maestros. ¿Cómo ocurrió con los fariseos? Hoy buena parte de las iglesias
tienen problemas para reconocer los tiempos proféticos de Dios y su cumplimiento. El día y hora exactos de la segunda venida del Señor no lo conoce nadie. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí se nos dijo que habría señales a las que debíamos estar atentos. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En este pasaje, la higuera representa a Israel. El brote de las hojas representa su restauración y es claro poder comprender el significado de la misma. De cierto os digo en Mateo 24:34, para que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que Jesucristo quiso decir con esto es que algunas personas de la generación que estaba viva cuando Israel fue restaurado como Estado político en mayo de 1948, cuando la higuera reverdeció, aún estarían vivas cuando Él retornara. De acuerdo a la propia Biblia, una generación es de 70 a 80 años. Eso es lo que dice Salmo 90:10. O directamente 70 años, Isaías 23:15. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto 80 años. En Isaías 23:15, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como día de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Si tomamos como una señal decisiva la restauración, podíamos comprender mejor eso de los años. Con esto no pretendemos sacar cuentas, sino solo corroborar que estamos en los últimos tiempos, los cuales, más allá de la fecha, deben ser reconocidas por los verdaderos hijos de Dios como la pronta venida de Cristo Jesús. Y entonces creer, como dice la palabra, en los tiempos y como los de la tribu de Isaacar eran personas que escudriñaban las escrituras y eran entendidos en los tiempos, en los de su época. ¿Cuánta falta hace la seriedad de hoy hoy que sean o que hayan personas como los de la tribu de Isaacar, que el pueblo los pueda seguir por su seriedad, por su testimonio, por lo que dicen y por lo que hacen? Sigamos estudiando y que Dios pueda
bendecirnos al escudriñar su santa palabra. Dios y Padre nuestro, hemos analizado tu palabra, creemos que estás pronto a venir. Ayúdanos a conocer los tiempos para que no nos agarre por sorpresa, sino que estemos añorando la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos de los 6 continentes y un poco más allá de habla hispana, y permite que tu palabra siga trayendo esperanza y consuelo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.